Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos invisibles. Hoy quiero hablar de algo que pocas personas están observando con suficiente atención. Mientras gran parte del debate público se concentra en elecciones, conflictos políticos y crisis económicas, en silencio está ocurriendo algo que podría tener consecuencias mucho más profundas para la vida cotidiana de millones de personas. Estoy hablando del futuro de la agricultura. Durante décadas, el mundo dio por sentado uno de los mayores logros de la civilización moderna: la abundancia relativa de alimentos. Desde mediados del siglo XX, con la llamada Revolución Verde, la productividad agrícola aumentó de forma extraordinaria. Nuevas semillas, fertilizantes, mecanización y mejoras tecnológicas permitieron que la producción de alimentos creciera en un ritmo capaz de alimentar a una población mundial que pasó de aproximadamente 3.000 millones de personas a más de 8.000 millones en la actualidad. Pero en los últimos años ha comenzado a emerger una preocupación creciente entre agricultores, economistas agrarios y analistas de políticas públicas. El sistema que hizo posible esa abundancia está siendo sometido a una presión política regulatoria cada vez mayor. Y esa presión podría estar cambiando el equilibrio de todo el sistema alimentario global. 4, 3, 2, 1, ignition. Es importante aclarar algo desde el principio. Nadie niega que existan desafíos ambientales reales. La erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o la contaminación de acuíferos son problemas que deben abordarse con seriedad. Pero el problema aparece cuando las soluciones políticas se diseñan lejos del campo, desde oficinas administrativas que no siempre comprenden cómo funciona realmente la producción agrícola. Cuando las decisiones se toman desde la teoría y no desde la experiencia productiva, el resultado puede ser muy diferente al que se espera. Un ejemplo claro de esta tensión se puede observar en Europa. En los últimos años, el llamado Green Deal europeo ha introducido una serie de políticas ambientales que afectan directamente a la agricultura. Entre ellas, requisitos para que los agricultores dejen parte de sus tierras sin cultivar, con el objetivo de favorecer la biodiversidad. En el año 2023, por ejemplo, muchos agricultores europeos debían reservar aproximadamente 4% de su tierra agrícola para áreas no productivas si querían acceder a determinados subsidios. Sobre el papel, la medida puede parecer razonable, pero en la práctica, para muchos agricultores significa algo muy concreto: menos tierra disponible para producir alimentos, menos producción en un contexto global donde la demanda de alimentos sigue creciendo. La reacción del campo no tardó en llegar. Durante el 2024 y 2025 tuvimos imágenes que pocas veces aparecen en los medios internacionales. Miles de agricultores bloquearon carreteras en Francia, Alemania, Polonia, España y otros países europeos. Filas de tractores entrando en ciudades, protestas frente a parlamentos nacionales y frente a instituciones europeas. Los agricultores denunciaban algo muy específico: cada nueva regulación ambiental implica más costos, más burocracia, más requisitos administrativos y en muchos casos menos competitividad frente al productor de otras regiones del mundo que no enfrentan esas mismas restricciones. Es decir, el agricultor europeo debe cumplir reglas cada vez más estrictas, mientras que compiten con un mercado global donde otros productores operan bajo condiciones muy distintas.
El resultado es una desventaja estructural. Y ese problema se agrava por otra realidad económica que pocas veces se menciona. La agricultura moderna funciona con márgenes extremadamente estrechos. Los costos de fertilizantes, combustibles, maquinaria, transportes y semillas han aumentado significativamente en los últimos años. Para muchos agricultores, la realidad ya era limitada, incluso antes de estas nuevas regulaciones. Cuando se añaden más requisitos, más costos y más incertidumbre regulatoria, la ecuación empieza a volverse insostenible. El resultado ya se está viendo en muchas regiones del mundo desarrollado. Pequeñas explotaciones agrícolas desaparecen, las tierras se abandonan o son absorbidas por grandes conglomerados agroindustriales que tienen la escala suficiente para sobrevivir al laberinto regulatorio. Esto produce un cambio profundo en la estructura del sistema alimentario. Menos agricultores, más concentración y mayor dependencia de cadenas de suministro globales. Y aquí aparece un riesgo que muchas veces se subestima. Cuando la producción se concentra en manos de actores en menos regiones, el sistema se vuelve más vulnerable. Cualquier interrupción, una guerra, una crisis energética o una sequía extrema puede provocar impactos mucho mayores. De hecho, ya vimos un ejemplo muy claro reciente. La invasión rusa de Ucrania en el 2022, Ucrania y Rusia representan una parte significativa de las exportaciones mundiales de trigo, maíz y fertilizantes. Cuando la guerra interrumpió esa cadena de suministro, los precios globales de alimentos aumentaron rápidamente. Y los países más afectados no fueron los más ricos. Fueron muchos países importadores de África y Medio Oriente, donde el precio del pan y de los alimentos básicos tiene un impacto directo en la estabilidad social. Ese episodio dejó una lección importante. La seguridad alimentaria global es mucho más frágil de lo que parece. Y en ese contexto, reducir la producción agrícola en alguna de las regiones más productivas del planeta puede tener consecuencias inesperadas. Otro aspecto clave del debate tiene que ver con las herramientas agrícolas modernas. Muchos de los objetivos ambientales actuales incluyen la reducción drástica de uso de pesticidas, limitaciones de fertilizantes o restricciones al ganado por emisiones de metano. Algunas de esas preocupaciones tienen fundamentos científicos legítimos, pero la agricultura no funciona como un laboratorio controlado. Cada cultivo depende de ciclos biológicos complejos, depende del clima, depende del suelo, depende de la aparición imprescindible de plagas y enfermedades. Durante décadas, fertilizantes y pesticidas han jugado un papel importante en estabilizar los rendimientos agrícolas. Reducir estas herramientas sin alternativas viables puede significar algo muy simple: menores cosechas. Y si eso ocurre a gran escala, el impacto no se queda en el campo, llega directamente al sistema alimentario global. La historia económica muestra que las crisis alimentarias casi nunca tienen una sola causa. Suelen surgir de la combinación de malas decisiones políticas, shock geopolíticos y errores regulatorios. El riesgo actual no es que el planeta haya perdido su capacidad de producir alimentos. La tecnología agrícola sigue avanzando, la innovación continúa, el verdadero riesgo es político. Crear un marco regulatorio que haga cada vez más difícil producir alimentos de manera rentable. Porque cuando la agricultura deja de ser viable para millones de agricultores independientes, el resultado es predecible: menos producción, mayor concentración industrial,
y una mayor dependencia de cadenas de suministro globales que pueden romperse en cualquier momento. El debate sobre el futuro del sistema alimentario mundial apenas está comenzando. Los desafíos ambientales son reales, pero las soluciones deben construirse junto a quienes trabajan la tierra, no contra ellos, porque al final del día la seguridad alimentaria no depende de discursos políticos, depende de algo mucho más simple. Millones de agricultores que cada temporada deciden sembrar, invertir y asumir riesgos. Si las políticas públicas convierten esa decisión en algo cada vez más difícil, el resultado no será una transición ecológica ordenada, será algo mucho más básico, menos alimentos. Y cuando eso ocurre, la historia demuestra que las consecuencias nunca se quedan en el campo, siempre terminan llegando a nuestras mesas. Y antes de irnos, si te interesa este tipo de análisis profundo sobre políticas económicas y los temas que están moldeando el mundo que nos rodea, te invito a suscribirte a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web donde encontrarás artículos y contenido adicional que complementa estos videos. Gracias por acompañarme.